En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura y Fernando Calmel del Solar. Hablemos de Políticas Públicas. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo han estado? Este sábado nos encontramos de nuevo en su programa Hablemos de Políticas Públicas. Acá estamos nuevamente con Gustavo Nakamura en la co-conducción. Mi nombre es Fernando Calmel del Solar y queremos saludar a todas las emisoras que nos transmiten en vivo y en simultáneo a esta hora. En Cajamarca, Radio Frecuencia, Radio Onda Popular de Cajamarca, con sus filiales además en Chota, Cutervo, Bambamarca, Huayoc, Santa Cruz, San Miguel y Chubur. En Huánuco con Radio Huánuco, Huancavelica, Telecaena Canal 4. En Lima con Radio Estelar y Radio Municipal. En Puno, Visión TV Canal 7 y Radio Visión. Y en San Martín con Radio Huánuco Digital y Canal Más 1 Televisión. A todos ustedes, muy buenos días y estamos acá para empezar el programa con Gustavo Nakamura en la co-conducción y José Muñoz, representante de la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fernando, buenos días. Muchas gracias por ir a la radio. Me has permitido ir a dormir un poquito más. Era necesario, ¿no? Después de 3 días, de 3 veces que he ido a la radio y tú has estado paseando por el mundo, bueno, me tocaba a mí descansar hoy día un poco. Así que muchísimas gracias por eso, por el descanso. Pero bueno, con gusto de estar con este programa y también con José, que después de tiempo nos visita. Nos estamos mandando a otras personas de la Fundación para que conozcan también el programa. Así que bueno, con dispuesto para escuchar a este programa que vamos a tener a César Campos. ¿Y aquí más vamos a tener, Fernando? Al ingeniero Alejandro Indacochea, que nos van a ayudar a tratar de entender qué viene pasando. Y es una pregunta que le podemos extender a José. José, desde la Fundación Friedrich Naumann, ¿cómo ven la situación actual, la coyuntura política, cómo esto nos afecta a los empresarios, a los ciudadanos, en el tema económico sobre todo? Muy buenos días, Fernando, Gustavo, un gusto siempre saludarlos. Les transmito el saludo de la Fundación Naumann, del director Jörg Wenner. Primero, bueno, comentarles a los que no conocen muy bien nuestro trabajo, la Fundación Friedrich Naumann para los países andinos es una fundación política alemana que tiene presencia en más de 60 países a nivel mundial. La oficina Países Andinos es una de estas oficinas y tenemos a veces la suerte y a veces el infortunio de tener una región llena de 6 países con grandes desafíos políticos, económicos y sociales. En el caso particular de este proyecto, pues lo venimos apoyando desde inicios de este año y estamos muy contentos de poder generar estos espacios descentralizados, de diálogo, de búsqueda de soluciones y propuestas. Y estamos súper alineados con conseguir también, ojalá el próximo año, con este proyecto. En cuanto a tu pregunta, Fernando, la verdad que tenemos la sensación que el principal discurso que se está planteando actualmente, lamentablemente está llevando a mucha inestabilidad, ¿no? Es una inestabilidad que ya tiene algunos meses en realidad, y no solamente tiene que ver con alguna posición del legislativo, en este caso en el ámbito de la división de poderes, sino también creo que tiene que ver mucho con las imprecisiones que hay dentro del gabinete liderado por Mirta Vázquez y también por las posiciones que plantea el señor Pedro Castillo, viendo que hay incoherencias o mensajes distintos de un lado y del otro. Vemos también en la reacción o en la volatilidad del dólar, de cómo esto también impacta directamente en la economía peruana y cómo también viendo cómo ha cambiado la distribución en términos de la población que ha entrado incluso a ser pobre, ¿no? Está llegando ya a mucha
afectando muchísimo a buena parte de la población estas decisiones, estas posiciones políticas que creo que están generando muchísima inestabilidad en nuestro país. Y esperemos que esto pueda ir resolviéndose en las próximas semanas y podamos tener un diálogo entre diferentes bancadas, entre diferentes posiciones políticas, y que no necesariamente se busque y promueve la polarización de la sociedad, porque creo que ya hemos tenido muchos años de eso y creo que debemos mirar hacia adelante. Claro, José, clarísimo. Y justo, además, para quienes nos escuchan, la Fundación Frederick Naumann busca eso, ¿no? Busca el desarrollo de las personas, busca juntar. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más de los distintos proyectos que ustedes promocionan, que apoyan a nivel nacional, en busca de tener un mejor país? O sea, es una fundación del gobierno alemán que viene al Perú a tratar de ayudarnos y generar desarrollo y empresa, no como algunas ONGs que estamos desgraciadamente mal acostumbrados, que vienen a destruir la inversión. La Fundación Frederick Naumann viene a buscar la libertad precisamente para el desarrollo económico de las personas, ¿no? Completamente. Es la misión que tenemos como fundación política en el Perú, es trabajar con distintos actores de la sociedad civil. Hemos enfocado mucho en nuestro trabajo en los últimos años en fortalecer los liderazgos juveniles, pero también fortalecer la sociedad civil, ¿no? Como por ejemplo bien lo dice Ferguson, no puede existir la democracia sin una sociedad civil fortalecida. Y actualmente creo que es fundamental el trabajo que se viene realizando, y en realidad eso no es gracias a la fundación, sino es gracias a la sociedad civil que se está movilizando y organizando desde diferentes perspectivas, desde diferentes tipos de organizaciones que promueven el debate técnico, organizaciones que promueven la formalización y el desarrollo de las MIPES, como MIPES Unidas del Perú, organizaciones como el CID, que promueven el diálogo político entre diferentes bancadas para poder aterrizarlo en propuestas específicas que finalmente generen más prosperidad en la población. Nosotros, como liberales, creemos en la capacidad individual de desarrollar su propio futuro y bienestar de cada individuo, y eso, o la mejor forma en la que podemos hacerlo, es justamente actuando a través de la sociedad civil. Y nosotros, como un indicador quizás que demuestra cómo la sociedad civil viene activándose muchísimo en los últimos años, podemos dar fe que cuando iniciamos el proyecto en el 2019 teníamos en la región andina 9 socios, 9 partners con los que trabajamos diferentes proyectos. En el 2020 teníamos alrededor de 18 partners y hoy por hoy tenemos casi 35 partners en la región andina. Y casi semanalmente recibimos propuestas de proyectos, propuestas nuevamente de diferentes tipos de organizaciones, tanto organizaciones juveniles, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones técnicas que quieren también dar algún tipo de insumo para el debate, organizaciones que se enfocan mucho en transmitir ideas, debatir ideas y promover el debate de ideas. Y la verdad que estamos muy contentos y eso creo que se está viendo también actualmente en la sociedad, que hay muchas más organizaciones. Por dar también un caso específico, que aparezca una organización que se está formando a través del orden espontáneo, como no a la Asamblea Constituyente, con el liderazgo de Lucas Gersi, que además es una persona joven, demuestra que la sociedad civil quiere involucrarse en la toma de decisiones activamente, y nosotros tratamos de dar esas posibilidades de involucramiento, fortalecimiento de capacidades, y también llegar hacia la recta final, que es llegar con propuestas técnicas en el marco de propuestas legislativas o propuestas que puedan llegar al Ejecutivo, a través de nuestros partners siempre. Nosotros, como fundación, digamos, somos un nexo entre las organizaciones, dígase de la sociedad civil, incluyendo partidos políticos, y el gobierno o el legislativo o incluso el Poder Judicial. Clarísimo, clarísimo, José.
Es importantísimo, más importantísimo que las personas que nos escuchan, que sepan desde Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, San Martín y Puno, que si tienen también las ideas pueden contactarse para poder buscar. Hay muchos webinars, muchos seminarios online, muchos cursos de las distintas organizaciones que trabajan con la fundación y que además de este programa de radio hay otras alternativas en las que ustedes pueden expresarse, encontrar ideas, encontrar, como dice muy bien José, lugares donde debatir y poder recabar información para estar siempre atentos y defender lo que siempre hemos dicho que es lo principal, que es la libertad. Ha sido un gusto, José, tenerte con nosotros y nos vamos a la pausa comercial porque volvemos ya después de esto con el ingeniero Alejandro Indacochea para conversar sobre el gobierno y el riesgo de las inversiones en el país en base a las declaraciones que estamos escuchando día a día de nuestros políticos. Ha sido un gusto, José. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Bueno amigos, como les dijimos antes de la pausa, estamos de vuelta con el ingeniero Alejandro Indacochea. Él es analista económico, investigador y es profesor fundador de Centrum de la Universidad Católica del Perú. Ingeniero Alejandro, muy buenos días. Estamos acá también con Gustavo y queríamos saber, conocer un poco cuál es su apreciación sobre lo que ha venido sucediendo durante la semana, estos pedidos de facultades, reformas tributarias, distintas expropiación de camisea, distintas cosas que han saltado a la palestra en este país que nunca nos aburre, con nuevas noticias. Buenos días, Fernando. Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Un gusto estar ustedes en RCR. No, el gusto es nuestro y queríamos saber cómo ha visto usted esta dinámica, este pedido de facultades, esta reforma tributaria que está proponiendo el Ejecutivo. Ya se escuchan voces diciendo que si el Congreso no deja, es que no quiere que el Ejecutivo trabaje. ¿Es eso cierto? ¿Es obligación entregar las facultades legislativas? ¿Y qué trascendencia o qué implicancia podrían tener en las personas que nos escuchan, que estamos ahora en Puno, en Cajamarca, en Huánuco, en Lima, provincia, nos están escuchando en vivo? La mayoría de personas, como sabe, en el Perú somos micro, pequeños empresarios. ¿Qué implicancias a estas, desde mi punto de vista, barbaridades que propone el Ejecutivo, cómo podrían afectar a las personas que nos escuchan? Mira, Fernando, yo ahí veo dos puntos. El primero es que sería irresponsable de parte del Congreso dar un cheque en blanco, aprobar mayor carga tributaria sin saber en qué se va a usar, a dónde va a ir, o vamos a seguir dando subsidios ciegos, indiscriminados, repartiendo dinero en las calles sin tener un objetivo claro. Ojo que yo no me opongo a los subsidios, estoy de acuerdo con que subsidiemos, pero subsidiemos bien focalizado a los compatriotas en el país están más afectados por la pandemia. Y el segundo detalle es que de reforma no tiene nada. Esto es más de lo mismo. Es gravar más onerosamente, en cierta forma como una vendetta, como una carga, veo, porque es un delito hoy día ser una empresa grande, es un delito hoy día ser una empresa transnacional, y así lo comenta el ministro Franke. Nos habla y nos dice, las empresas más grandes tienen que pagar más, las transnacionales tienen que pagar más. Entonces su famosa reforma tributaria se reduce a dar una mayor carga a los que siempre pagan impuestos, ¿ya? Y en esa forma, en un momento en el cual el ciudadano de a pie en las regiones tiene que entender, el maná llovió del cielo hace 2000 años y no volvió a llover, no llueve el dinero. La única forma en la cual va a poder haber empleo, mejor en el ingreso, es con crecimiento. Pero no se crece con gasto público, no se crece con bonos. La gente no quiere salir a barrer las calles y a los 3 meses quedarse sin trabajo. La gente quiere trabajo permanente. Para crecer necesitamos inversión. Y para esa inversión necesitamos credibilidad, confianza, que es lamentablemente lo que no da el gobierno, es a la inversa.
Alejandro, yo te quiero hacer una pregunta. Tú has dicho algo muy, muy interesante. La gran pregunta que la gente no entiende es, ¿de dónde salen los impuestos? ¿De dónde sale la plata para que el Estado ejecute? Porque parece que están en contra con lo que estás diciendo el ministro Franklin y compañía de las libertades económicas, y tener una gran empresa o una pequeña empresa pareciera que fuera un delito. La pregunta es, ¿de dónde sale la plata para los sueldos de ellos, de los gobernadores, de los regidores, de todos, el funcionario público? ¿Puedes explicar a la gente, por favor, esto? Mira, es bien importante, Gustavo, lo que me estás comentando, que el ciudadano de a pie lo entienda, lo comprenda. Los populistas tienen tres características. La primera, siempre buscan confrontarnos, siempre buscan generar enemigos ficticios, pueblo, no pueblo. ¿Por qué el señor Castillo se roba del pueblo si él ya ganó las elecciones? Tú, yo, todos somos pueblo. Lima, no Lima, ricos, pobres. Entonces, la base de ellos es sembrar el odio, dividirnos como país, y no debemos caer en ese juego. La segunda característica es que los populistas vacían la caja fiscal. Gastan y gastan y gastan los ingresos. Entonces, hoy día tenemos recursos que nos costó más de 20 años acumularlos, los cuales los estamos desgastando. Entonces, como no piensan en ingresos y solamente gastan, llega un momento del colapso. Cuando viene el colapso, ahí culpan a los bancos, a las transnacionales, a los empresarios. Y es el momento en el cual aprovechan para hacer el cambio de la Constitución y convertirse en democraduras, bajo una aparente democracia en dictaduras. Este juego ya es conocido, ya está estudiado internacionalmente, como fue la historia de Venezuela. Efectivamente, queda muy claro, queda muy claro. Y efectivamente, ¿no? Los impuestos salen de la generación de riqueza que hacen las empresas privadas, sin importar el tamaño, micro, pequeña, mediana, el trabajador formal. También todos, cuando consumimos, aportamos a los impuestos del Estado. Y entonces es como si una familia promedio o señora, señor que me escucha en su negocio, de repente la plata que tiene ahorrada, no sé, se la gasta en un regalo innecesario para algún compañero, para la comadre, para el compadre, y después, claro, se queda sin plata. ¿De dónde va a sacar la plata? A sus clientes no le puede subir el costo, porque no le van a comprar. Y lo que va a suceder es que si se suben los impuestos, se va a generar mayor informalidad. Y además, la empresa grande tiene la capacidad, porque así sucede, si a usted le van a cobrar más, señora, que está en la bodega por la botella de aceite, usted le va a cobrar más al cliente. Entonces el perjudicado final va a ser el ciudadano de a pie. ¿Y cómo entonces, ingeniero Indacochea, qué se debería hacer o qué deberíamos estar alerta, qué señales deberíamos estar atentos para no dejar que estas cosas pasen, porque al final nos va a costar a todos los peruanos? Mira, la factura va a ser muy grande. Para mí, ya en los 100 días que tiene el gobierno, hemos retrocedido 5 años. Hay 5 años perdidos. A este ritmo, podemos avecinarnos a una nueva década perdida. Cuando el presidente anuncia nacionalización, estatización de Camisea, tengo dos comentarios. El primero, parece que él no está consciente de las palabras, no entiende las palabras el presidente. No entiende la diferencia entre nacionalización, estatización, entre migración. Necesita un intérprete. Pero esas declaraciones quedan dos opciones. La primera, que él no las entienda y habla sin entender, sin comprender, sin medir las implicancias de él, que él es el primer mandatario. ¿Ya? Y al dar un mensaje nefasto de estatización, ahuyenta las inversiones en el país. Y el segundo es más grave, porque él hace unas semanas declaraba en Washington, en las reuniones internacionales, que no es comunista, bienvenida a la inversión, que vengan los inversores privados, y ahora nos anuncia estatización. Entonces, simplemente hay una opción de mentira. ¿Tú crees que los inversores que están mirando 50.000 millones de dólares que tenemos de proyectos de inversión para minería, que están en cartera, que deberíamos salirlo a promover, vengan a invertir al Perú, porque no hay capitales para explotar a ese nivel? ¿Tú crees que en el Perú vamos a tener capacidad para poner 6.000 millones de dólares como Quellaveco? No tenemos, es riqueza que está bajo tierra. Entonces, simplemente con esto son sembradores de pobreza, que a la larga vamos a pagar la factura, porque los subsidios, el gasto, va a terminar. De acuerdo. Alejandro, tú has dicho algo interesante. Yo quisiera que le hables al empresariado,
al empresariado, a ese grande y al microempresario, ¿no? Parece que cuando ellos vieron la noticia de que la señora, la primera ministra ingresó, cierto sector del empresariado está tranquilo, se ha tranquilizado. Dice, bueno, ya se moderó, ya doblegaron, ya estamos tranquilos. ¿Tú crees realmente eso o esto es una perita dulce para que después venga la Asamblea Constituyente y venga todo lo que sabemos y las repercusiones económicas que vamos a tener? ¿Podrías explicar a la gente de a pie qué significa que en el país se cambien las reglas de juego? ¿Cómo esto afectaría a su economía, a su bolsillo? Mira, Gustavo, excelente tu observación. Nadie puede solucionar un problema que no ve, o si lo vemos parcialmente. Hemos querido pensar que el malo era el señor Cerrón, y que separándose del señor Cerrón, el señor Castillo, un hombre del pueblo, bien intencionado, todo iba a marchar bien. Acá hay un cambio de forma, porque el gabinete de la primera ministra, tengo dos comentarios. Ella trata de ganar consensos en el Congreso, y en paralelo el presidente la boicotea. Entonces yo no estoy seguro de que realmente quiera ganar el cambio, porque si adrede tratara de boicotear, no necesita oposición. El mismo presidente le está boicoteando cuando anuncia nacionalización, estatización, y por otro lado, habla de vacancia como vagancia, que ni hablemos de vagos, ¿no? Porque la vagancia es viajar sin tener un rumbo algo definido, ¿no? ¿Ya? Ahora, en ese contexto, miremos que la primera ministra está pidiendo la confianza para ministros que ella no les ha dado la confianza. Porque los dos ministros que son el talón de Aquiles de ella, primero el ministro del Interior, donde él dice que tener 250 faltas son un mérito, son un honor. ¿Te imaginas el ejemplo que le estamos dando a la Policía Nacional? O sea, que me castiguen y que diga que es un honor, ligado con el narcotráfico. Y en el caso del ministro de Educación, más grave, porque él quiere reincorporar 25.000 profesores que están desaprobados, jalados, que no han pasado la comprensión de lectura, el entendimiento crítico, digamos, de las cosas, al magisterio. Dime, Gustavo, quien va al sector público, a la educación, es quien no tiene recursos. Tú y yo tenemos algo de recursos y vamos a pagar un esfuerzo para que nuestros hijos vayan a educación privada. Pero esa gente pobre es la que más necesita la educación para superarse. No les interesa. ¿Hay derecho para condicionarlos a que sigan siendo pobres? Con el objetivo de ¿qué? De tener 25.000 adeptos para que respalden al SUTEP y respalden al gobierno. Esto es más que populismo. Esto implica hipotecar el futuro de los más pobres. Están afectando a los más pobres con profesores jalados, desaprobados. Nunca van a poder salir de la pobreza quienes vayan a recibir esa educación. Definitivamente, definitivamente. Y ya hemos comentado varias veces, quienes nos escuchan todos los sábados saben, que los impuestos, que es lo que está buscando recaudar el Estado, van y deberían ir, porque claro, está bien que el Estado tenga más plata, pero ¿en qué la gasta y cómo la gasta? Y lo hemos hablado más de una vez, que las personas de a pie que nos escuchan, que ahorita están en el mercado, en su restaurante o preparándose para empezar la jornada laboral, el colegio que tienen al lado, el colegio público que debería ser de una excelente calidad, con una excelente infraestructura, muy probablemente se está cayendo a pedazos y no tiene agua, y esa persona tiene que trabajar, hacer un doble esfuerzo para poder mandar a sus hijos a un colegio privado. Entonces, ¿de qué serviría o qué sirve, fuera de que va a ser más pobre a las personas el hecho de pedir más impuestos, si es que el Estado todavía no tiene un plan de gasto, no tiene un plan de ejecución de este proyecto? Entonces, no solamente le va a quitar plata a quienes nos escuchan cuando vayamos a comprar la gaseosa, el pan con chicharrón o lo que vayamos a comprar en ese momento, el queso en Chubur, sino que además vamos a tener que gastar aún más en una mejor educación y en una mejor salud que el Estado no nos viene dando. Y claro, hay que reconocer, no es un problema solo de este gobierno, pero este gobierno ya van 95 días, señores, 95 días, y este gobierno aún no hace absolutamente nada con las cosas que necesitamos nosotros los peruanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debería estar haciendo? ¿Qué tanta qué tanta es la culpa pasada del gobierno actual o del alcalde o el gobernador regional de turno? Pero miremos a futuro.
Acá, unido a la pandemia que ha tenido efectos nefastos en la educación, ¿por qué? Porque estamos perdiendo una generación, ya han perdido 2 años. Los más pobres van a llegar con esfuerzo a la educación pública y se van a encontrar con 25.000 desaprobados, gente que no está preparada para educarlos. ¿Por qué? Porque el objetivo es un objetivo netamente político de tener partidarios ligados al SUTEP y ligados, digamos, a Sendero, que ya está visto. Esa es la tarea del ministro de Educación. Entonces, cuando ha habido el cambio del gabinete, el señor Castillo estaba en claro que había que poner como ministro del Interior al abogado del señor Cerrón y había que poner en educación para ganar los adeptos al SUTEP ligados con Movadef y Sendero. Ahora, lo que me estás comentando, Fernando, me gustaría tratarlo con más detalle, el gasto regional. El señor Castillo en las mismas declaraciones dice, vamos a ver que el dinero llegue a las provincias y no se llegue al interior del país y no se quede en Lima. Eso es una mentira, Fernando. Primero, el dinero llega a las provincias, a las regiones, pero hay 2 problemas. El primero es corrupción. 14 presidentes regionales están sentenciados por corrupción. La semana pasada hemos visto qué ha pasado en Arequipa. Ha sido evidente, corruptos. El dinero se malgasta. Lo único que hemos sido eficientes en la regionalización es en descentralizar la corrupción. Y por otro lado, se usa en monumentos a la sirena, monumentos a la hamaca, monumentos al árbitro, en palacios municipales, coliseos, y no se pone postas médicas, no se pone colegios, infraestructura, conectividad. Entonces, ¿qué quiere hacer el gobierno? Hay un nuevo proyecto de ley para que el MEF ya no supervise nada y vaya directo el dinero. No les interesa que roben, no les interesa que hagan monumentos que no sirven. Lo importante es ganar adeptos para las elecciones regionales del próximo año. Efectivamente. ¿Te das cuenta cómo estamos perdiendo la historia, el ciudadano del interior del país? Yo entiendo su malestar, yo entiendo su fastidio. Esto tenemos que cambiarlo. Yo no justifico lo anterior, yo no justifico una continuidad. Nos equivocamos en educación, en salud. No dimos atención a los más pobres. Invertimos $2.000 millones en Panamericanos y no pues teníamos camas UCI. Pero la respuesta no es esto, no es con corrupción volver a 50 años atrás. Esto nos va a empobrecer más. Alejandro, yo te quiero preguntar una sola cosa o un comentario que, bueno, yo el domingo pasado escribí en un medio como El Reporte. Y la teoría que tengo es esta. Tú puedes tener un análisis más económico si quieres, pero también es político. Lo que acabas de decir de los gobiernos regionales y el tema de la corrupción, ¿no? Tenemos claro, en Lima, por ejemplo, no van a decirme que el gobierno de Susana Villarán fue un gobierno en Lima metropolitana muy limpio, ¿no? Muy limpio porque lavaron banderas, eso sí es verdad, bien limpio fue por ese lado, pero no creo que fue por un lado, lo sabemos. Lo que acaba de pasar con el señor Cáceres Yica, pero lo que está pasando es que, como tú dices, ese proyecto de ley, lo que están buscando es adeptos. Pero por otro lado, al empresariado, al gran empresariado, y al cierto sabor, a la gente de izquierda moderada, por llamarlo así, mal llamados caviares, ¿no? Con esto estamos tranquilizándolos y van a esperar ese tiempo propicio para ganar las elecciones regionales y municipales. Cuando tiñan de rojo el país, ya en gobiernos regionales y locales, comprado con nuestros impuestos, ya el Congreso va a ser una cosa, es una pepita en medio de toda un bosque totalmente ya pintado del color que ellos quieren. Más los medios que se sumarán, probablemente estamos camino a la Asamblea Constituyente en el 2023. Yo creo que ellos han retrocedido para que después entren con mayor fuerza. ¿Tú qué opinas sobre ello? Mira, yo coincido contigo. Quienes hemos leído el libro rojo de Mao plantea lo siguiente: avanza, si te arremeten, retrocede, miente, pero sigue avanzando. Y no me cabe duda que ellos lo tienen esto en claro, para hacia dónde quieren llegar, para dónde quieren avanzar. Ahora, evidentemente, nuestros amigos de izquierda, llámalos caviares, que quieren denominarlos, yo no creo que los van a botar del barco, sino los van a echar al mar. Cuando las cosas se consoliden y se radicalicen, no los van a botar del barco, porque ellos están con un sueldo, nunca en su vida lo han recibido. Están recibiendo las prebendas del Estado. Los van a botar al mar. Y ahí va a quedar evidentemente la línea de Movadef bien definida y el señor Cerrón nuevamente en escenario. Ojalá nos equivoquemos, ¿no? Ojalá esto no ocurra. Y el Congreso, yo te diría que es con excepciones, pero se ha constituido en burócratas, ¿no?
Yo lo veo así como una gran burocracia que está recibiendo sus sueldos. Muchos de ellos, pues, nunca pensaron recibir 25.000 soles mensuales, ¿no? Chofer, camioneta, viajes, traslado, presencia que nunca la tuvieron, ¿no? Entonces es la improvisación en el país. No se dan cuenta, yo creo, o no quieren darse cuenta, ¿no? Efectivamente. Y para cerrar, porque ya tú sabes que el tiempo es tirano en la radio, leyendo un poco lo que hemos estado comentando, Castillo prometió mucho cambio. Castillo prometió y cambiar todo hacia adelante. Y nuevamente, ¿no? Vamos 3 meses y poco más y no se ha cambiado absolutamente nada, sino todo lo contrario. El cambio, como decía Gustavo hace un rato y respondías tú, es que está disfrazado y el cambio es en realidad a favor del pueblo o es en favor de los gobernantes. Mira, es a favor de los gobernantes, porque lo que estamos viendo es corrupción. No interesa que seas corrupto, no interesa que seas inepto, como lo estamos viendo en migraciones, Indecopi, están capturando el Estado. Lo que interesa es tener incondicionales. Y el cambio vemos que es una gran farsa. Esta segunda reforma agraria no tiene nada de reforma, pues, ¿no? Simplemente son anuncios y confrontación. Es una enemistad permanente. Yo desde acá haría la invocación con la red de ustedes, que el ciudadano común y corriente no se siente engañado. Nos vamos a lamentar todos. Todos somos peruanos, hago un llamado a la conciliación nacional. No es justo que el primer mandatario nos confronte pueblo, no pueblo, Lima, no Lima. Todos, yo estoy seguro que el Perú vamos a poder salir adelante de esta difícil situación. Pero evitemos lo que pasó en la guerra con Chile, donde no logramos unirnos y estuvimos divididos. Yo pido que acá tomen conciencia que realmente no hay el cambio. Lo que hay es sembradores de pobreza, que a la larga nos van a sacrificar lo que costó tanto esfuerzo durante más de 20 años para el país. No, Alejandro, muy cierto lo que dices. Muchísimas gracias por esta entrevista que nos has concedido. Ha sido un gusto conversar contigo. Seguro estaremos conversando más adelante. Desgraciadamente hay sorpresas todos los días, como decíamos al inicio del bloque. Y ha sido realmente un gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Y estimados amigos, volvemos en el siguiente bloque después de la pausa comercial con César Campos, analista político que nos acompañará para seguir tratando de descifrar qué es lo que quiere este gobierno. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente bloque. Gracias, Luis. Gracias, Gustavo. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Bueno amigos, estamos de vuelta en el tercer bloque, esta vez, como dijimos antes de la pausa, con César Campos. Él es analista político. César, muy buenos días, qué gusto tenerte acá. Un gusto de verdad, Fernando y Gustavo, estar también en contacto con ustedes. Bueno, estamos también en la coconducción con Gustavo Nakamura. Gustavo, ¿qué pregunta le podrías hacer a César? ¿Cómo aprovecha que está acá César, alguien que conoce tanto de la política peruana? A ver, César, yo sé que tú tienes un programa de televisión. Yo te quiero preguntar, ¿qué análisis, política de gobierno, situación minera? ¿Cómo lo ves? ¿Pro minería, en contra de minería? ¿O cómo ves esta situación en este momento? Con lo que está pasando en las Bambas y en fin, todo ello. ¿Y eso cómo va a afectar o no afecta a la economía de las zonas que son beneficiadas por el proyecto mineros? Gustavo, yo lo que detecto en el sector minero es una enorme incertidumbre y sobre todo el desconcierto que se afirma básicamente en estos bandazos que ha dado el gobierno en sus primeros 100 días. Recuerda que en el sector de energía y minas se nombró primero a un señor Iván Merino, que tuvo por lo menos la iniciativa de empezar un diálogo, al parecer no digamos fructífero, pero tranquilizador, con representantes de las principales empresas, e incluso con los embajadores, porque recordemos que en el mundo minero también hay presencia pues de, por ejemplo, inversiones de la República Popular China,
a cuya embajada le representa algo muy, muy importante tener garantías de que las inversiones van a continuar. Hablamos de las Bambas, precisamente. MG es la empresa china que administra esta importante explotación minera. Sin embargo, después de 69 días y con la caída del señor Guido Bellido, inusitadamente se saca al señor Iván Merino de la cartera de Energía y Minas y se nombra a un señor Eduardo González Toro, cuyas primeras declaraciones han sido que a él le están entregando un ministerio en ruinas, como que si el Ministerio de Energía y Minas estuviera plagado de gente que lo ha arruinado y que es una absoluta y total desgracia. Un lenguaje y una retórica de escobita nueva, ¿no? Yo empiezo, aquí va a empezar la historia conmigo. Y en segundo lugar dijo que él iba a acabar con los aportes migajas que entregaban las empresas mineras al Estado. Si a esto sumamos, como bien dijo, o estaba señalando en la presentación Fernando, los disparates y tonterías que están hablando respecto a agravar mucho más todavía la minería, imaginarás por qué razón unas importantes carteras de proyectos que suman más o menos 47 y que representarían una inversión de 56.000 millones de dólares, están absolutamente detenidos y no piensan moverse por lo menos en el próximo año. Efectivamente, ¿no? Se genera una inestabilidad y muchas veces las personas que nos escuchan o que no estamos muy familiarizados con cómo funciona, decimos, oye, pero no importa, pues la minería es ese 55, 44 mil millones, nadie sabe cuantificar cuánto puede ser eso en plata, pero además dice, bueno, eso es plata que va a pagar en impuestos y no termina entendiendo que la ejecución de estos proyectos genera puestos de trabajo que finalmente generan que esas personas salgan al mercado que está ahí, señora, frente a usted, a comer al restaurante, a consumir, y eso hace que se mueva la inversión, no directa de la empresa, sino la que viene del trabajo. Entonces, eso sumado al tema de la inestabilidad política, de esta duda para invertir que tiene el sector minero, con lo nuevo que acaba de pronunciar, o estos pedidos especiales que está haciendo el gabinete, facultades delegadas para legislar en manera tributaria, o sea, en tema de impuestos, ¿qué tanto suma, resta o hace todo peor? ¿Cómo lo puede afectar a las personas? Es una osadía por parte del gobierno que, manteniendo una situación bastante crítica en sus propias contradicciones, en las retóricas encontradas entre los propios ministros, entre el propio presidente de la República, que anuncia esta salvajada de decir que va a estatizar el gas de camisea, luego nacionalizarlo. Tiene que salir como intérprete el señor Pedro Franque y decir que nacionalizar significa más bien ocuparse la distribución y la masificación del gas, cosa que no tiene nada que ver, por supuesto, el consorcio que exporta camisea, que no le corresponde realizar ni ejecutar ello. Ante ello están pidiendo incluso facultades legislativas como si tuvieran pues un orden enorme. Ya hemos visto a la señora Betsy Sánchez disputarle también a la presidenta del Consejo de Ministros, Miriam Vázquez, las prioridades o no de convocar a una asamblea constituyente. Entonces es un gobierno contradictorio, un gobierno que tiene sus pleitos internos, como suele exhibirse la izquierda en toda su historia a lo largo de tantos años en nuestro país, y por lo tanto ya ahora en el gobierno central pues simplemente dan mensajes sumamente contradictorios. Tú lo has dicho bien, Fernando, el tema de la minería pues no termina de entenderse y parece ser la única vaca que quieren ordeñar la ubre, ¿no? El efecto multiplicador, además basados en estudios académicos que demuestra que tiene la inversión minera, sobre todo no porque que genere puestos directos solamente, sino también por cada puesto de trabajo que existe en la minería, se generan por lo menos 7 puestos más. Y esto es justamente lo que además refleja la dinámica de una inversión minera, porque la cantidad de proveedores que hay, y sobre todo locales, porque son los compromisos que se tienen con las comunidades para darle trabajo a las zonas, a las áreas aledañas a la explotación minera, bueno, redondea además un aspecto que está estandarizado a nivel internacional en cuanto a buenas prácticas laborales, buenas prácticas ambientales. Es decir, en el mercado externo no te compran un mineral si tú no realizas una práctica sostenible de tu explotación. Todo eso el gobierno no quiere entenderlo, y más aún ahora está tratando de establecer nuevos gravámenes cuando sabemos que la industria minera en el Perú soporta quizá la carga tributaria más alta de la región, llega casi a 50%. Yo no sé de dónde más van a sacarle a la minería sin pensar en ese grueso sector, sobre todo informal,
que en este momento no está formando parte de la población económicamente activa que contribuye con sus impuestos al ingreso nacional. ¿Y esto cómo va a afectar a las comunidades cercanas, César? Que el hecho que la minería aguante sus inversiones, aguante todos estos temas, ¿cómo le afecta al ciudadano de a pie, al agricultor que está al costado de estos temas mineros? Richard Webb hizo hace un buen tiempo, Gustavo, un estupendo estudio. Lamentablemente no lo pudimos llevar a una de las convenciones mineras, creo que el año 2015, cuando se le trató de convocarla, tenía otros compromisos, pero al final Webb terminó publicándolo, de cómo ese efecto multiplicador que tiene la inversión minera ha traído como consecuencia no solo la mejoría en la capacidad adquisitiva del poblador, el campesino que vive al costado de una minera, sino también la posibilidad de mejorar la educación de sus propios hijos. Y Richard Webb lo demuestra con indicadores sumamente claros. Diego Macera, del Instituto Peruano de Economía, también ha exhibido una serie de indicadores que demuestra que en efecto la minería contribuye a una mejora en la capacidad adquisitiva de la gente y sobre todo la apertura de oportunidades. Todo eso se está perdiendo ahora y se pierde justamente porque se le pone pues una lupa inmensa, como que la minería pues afecta siempre el medio ambiente, que tiene un mal relacionamiento con las comunidades, cuando ese relacionamiento está intermediado por actores políticos como Marco Arana, como una serie de personajes, Grufides y ONGs que intervienen y que rompen la posibilidad de que exista un diálogo directo entre los líderes de las comunidades y las empresas mineras. Estos intermediadores, como fueron el famoso lentejero, ustedes se acuerdan ahí de Tía María, este señor Pepe Gutiérrez, ¿no? Que terminó siendo grabado en una conversación, y se le dice lentejero porque cobraba unas lentejas para ver si él podía levantar la paralización que existía en las zonas aledañas a la explotación de Tía María. Entonces el Perú, Gustavo, está muy distorsionado justamente por estos actores que no permiten que la minería directamente pueda ser la palanca de desarrollo en diversas zonas del país. Claro, César. Pero además hay que acotar una cosa, ¿no? O sea, el discurso de la izquierda, de los antimineros, nos han acostumbrado a entender de que cuando hablamos de minería o de empresa minera estamos hablando de la gran explotación, de la gran inversión. Pero la minería también está en la micro y pequeña empresa, que muchas veces, precisamente por la cantidad de trabas que se le pone a la gran empresa, no permite que sean formales. No estamos hablando de ilegalidad, que es distinto. Ser ilegal es hacer algo que no debes. Informal es hacerlo sin tener los permisos necesarios, pero en el lugar que sí se puede. Entonces, ¿cómo afecta también? Porque muchas personas que nos escuchan deben tener algún familiar, algún primo, deben conocer a alguien que trabaja en la pequeña y en la micro o mediana minería, informal desgraciadamente. Entonces, este impuesto va a ser solamente para la grande o al final se traduce también para el pequeño que ahorita está sacando cobre, está sacando oro y que acopian y que terminan vendiendo también en el mercado. ¿Cómo llega a esa minería? Porque tenemos que romper el mito de que la minería solamente es la gran empresa. La minería está también en los pueblos, en las micro y pequeñas empresas, en las casas de los peruanos. Absolutamente de acuerdo, Fernando. Y ahí sí también, en efecto, existe una tarea pendiente de la gran minería, o sea, de las grandes empresas, para mejorar su relacionamiento con las pequeñas y medianas empresas mineras. Hay una realidad estudiada de dificultad para que ambas, digamos, actividades puedan cooperar entre ellas y sobre todo mejorar sus condiciones en apertura de mercado, dotación, por ejemplo, de herramientas tecnológicas, mayor capacitación al recurso humano. Todo ello, en efecto, no solamente el Estado, sino la gran minería puede ayudar a la pequeña y mediana minería. Ahí sí, yo sí reconocería, por la experiencia más o menos de lo que uno ha estudiado, el tema, e incluso lo levantó uno de los candidatos, creo que fue el único, Hernando de Soto, que percibió esa realidad de todos los que yo he escuchado. Todo lo demás, pues, es a veces bastante demagógico decir, no, la minería en toda su extensión siempre está depredando, siempre está malquistándose con las comunidades, no atiende sus reclamos y no atiende sus demandas. Y ojo también que existe el otro fenómeno que ha surgido, y justamente en el corredor minero del sur, es una experiencia que me lo han estado contando algunos directivos, hay comunidades que no necesariamente pertenecen al área contigua, al corredor,
pero vienen de otras zonas, instigadas, por supuesto, por agitadores, que los hacen incorporar a todo el esquema de peticiones y de ventajas que quieren sacar en el diálogo con la minera Las Bambas, con el propósito de obtener también un beneficio. Repito, no son todas, pero son algunas que están interviniendo de una manera, al parecer, irregular y atraídas por intermediarios que no los benefician. Yo creo que el pequeño y el mediano minero es un actor importantísimo en el Perú, además con el mapa que tenemos de enorme cantidad de denuncios, muchos de los cuales algunos de ellos no los han podido trabajar justamente por lo que tú bien señalabas, las trabas que existen en el proceso de formalización. Ahí sí le corresponde al Estado atender y sobre todo supervisar que esto se pueda hacer de una manera mucho más veloz, mucho más rápida, y darle garantías al pequeño y mediano minero para que pueda realizar su tarea y su labor sin ninguna desventaja que el Estado le pueda generar. César, yo tengo una reflexión o pregunta también, ¿no? La minería, todo el mundo habla de la gran minería, Fernando ha hablado de la pequeña, la mediana, se habla de minería informal también, que es una actividad, pero yo quiero ir a la gran minería con los grandes apoyos que han tenido. Por ejemplo, Cajamarca nos escucha en este momento, y Cajamarca tuvo un fondo social, y tiene un fondo social como es el Fondo Social Michiquillay, por ejemplo, ¿no? Que actualmente beneficia casi a 1.000 estudiantes en educación superior, por ejemplo, les paga toda la carrera a los comuneros. Mira lo que está pasando, y esto es gracias a la minería. Hay gente que desconoce. Pero también es cierto que la actividad minera ha sido fuerte en el Perú, pero a veces hay conflictos sociales. Y en esos conflictos sociales que se da, ¿por qué la minería trabaja a veces con expertos que no necesariamente creen en la minería y son los que les resuelven los problemas sociales? Acá hay una ruleta media rara que vamos viendo últimamente, en los últimos años, es que la minería es pro empresa, pero no necesariamente los que resuelven conflictos sociales creen en la minería. Entonces, esa dicotomía a veces no se entiende. ¿Tú cómo podrías analizar un poquito esto? Y conociendo el caso de Cajamarca, mira, hoy por hoy 1.000 beneficiados gracias a un fondo social por la minería y tienen fondo todavía para rato. ¿Qué opinas sobre eso? Yo añado a eso, Gustavo, una experiencia que he tenido directa de visitar las zonas más altas que hay en Cajamarca, como por ejemplo Chupicaloma, Tres Tingos, para observar una tarea que también los mineros o la gran minería poco difunde, y sobre todo de lo que ahora habla el gobierno, y le escuché decir a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, exponerlo como si fuera una novedad. La construcción, por ejemplo, de los reservorios, los famosos reservorios para la agricultura familiar. Yo he tenido ocasión de observar cómo pequeños campesinos, pequeños agricultores de esta zona, repito, Chupicaloma, Tres Tingos, que quedan en las alturas ahí de Cajamarca, 3.800, 4.000 metros sobre el nivel del mar, se benefician de la tarea que realiza la minería. Yo le dije el otro día justamente a algunos dirigentes mineros de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía del Perú, ¿por qué no hacen un mapa de cuántos reservorios han ellos ayudado a construir? O, por ejemplo, en los programas de cierre de minas, porque todo el mundo habla solo del ciclo vital que tiene una explotación minera y no cuando se agota la veta y las mineras comienzan a desarrollar los planes de cierre de minas en la que dotan y nutren de todos los pastos, por ejemplo, para la ganadería en Cajamarca, de los mejores. O sea, le reponen un área donde los ganaderos, ¿no es cierto?, de Cajamarca se benefician. Eso yo también lo he observado. Ahora, yo no sé por qué eso está lejos también del sentido de comunicación que deben tener los mineros, porque, como digo, solamente aparecen, y tú lo has señalado bien, Gustavo, los asesores que terminan siendo más antimineros de lo que pueden ser algunos opositores. Eso me parece una locura. Sí, conozco algunos casos muy particulares y otros obviamente de buena fe, porque la mayoría de ellos también son antropólogos, gente que ha estudiado sociología. Bueno, lamentablemente nuestras universidades están impregnadas pues, de visiones marxistas-leninistas, ¿no? Como me contó una vez Jaime de Altaos y Jorge Morelli y Fernando me contaban, ellos estudiaron antropología en la Católica y habían dos escuelas, una marxista a la que el 90% de los estudiantes de la universidad adhirieron, había otra escuela que es la que justamente liberal, la que no, Jaime de Altaos y Morelli y otros pocos estudiantes adhirieron para no infectarse con esta permanente visión marxista de destruir todo y comenzar a inventar el mundo. Entonces, la educación también tiene, por supuesto,
mucho que ver. Los antropólogos, los sociólogos pueden ayudar, lamentablemente su visión, como está marcada por un sesgo ideológico, por una forma de mirar la vida, siempre en estas dicotomías, pobres contra ricos, cholos contra blancos, provincianos contra capitalinos, ¿no? Eso lamentablemente turba la posibilidad de que se pueda realizar y desarrollar una mejor tarea. Y sin embargo, en algunos casos, como repito, han ayudado mucho en allanar este diálogo directo que debe haber entre comunidades y la empresa minera sin que exista la intermediación de agentes políticos o gente que está preparando su terreno político. Marco Arana es la mejor, digamos, exhibición que ha habido, pues, obviamente en Cajamarca, ¿no? El mejor ejemplo. Preparan su camino de carrera política a base de generar estas contratiempos entre la empresa y las comunidades aledañas. Clarísimo, clarísimo, César, efectivamente. Hay personas que están lucrando monetariamente o políticamente de trabar el desarrollo de los pueblos. Como dices tú, los cierres de mina, principalmente de la minería, de la gran minería, dejan espacios mejores. Hay que reconocer, hace muchísimos años en el Perú eso no se hacía, a nivel mundial tampoco, pero ahora los estándares a nivel mundial obligan que las empresas formales cumplan con todos estos requisitos. El tema también va a que sobre los requisitos que están aprobados a nivel mundial, en el Perú se legisla aún más. Un exceso de requisitos podría llamarse, son estos requisitos los que traban y impiden al micro y pequeño empresario minero salir adelante. ¿Cómo ves ese tema? Ya para terminar, ¿en qué se debería enfocar el gobierno? ¿En poner más trabas o en simplificar el proceso? Están poniendo más trabas, Fernando. Si tú lees el decreto legislativo o el decreto supremo 264-2021 de la PCM, que justamente aprueba las líneas generales del gobierno a la que aludió la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, al buscar el voto de confianza en el Congreso, están ahí los 10 ejes principales que ha trazado este gobierno como política general. Hay uno que a mí me preocupa porque empodera mucho más a los gobiernos regionales para que supervisen y vean directamente el desempeño, el desenvolvimiento de una actividad minera. Y a mí me parece una cosa tan terrible. Todos sabemos la enorme corrupción en la que están incurriendo muchos gobernadores regionales, consejeros regionales, los problemas de incapacidad de gasto que han tenido, por Dios. Uno de los casos justamente, Gustavo, era el de Cajamarca, ¿no? Nosotros veíamos cuando estaba este gran corrupto Gregorio Santos, de izquierda, como gobernador, peleado con el proyecto Conga, con Yanacocha, cómo su incapacidad de gastar lo que le daba la minería vía regalías, vía impuesto a la renta, vía canon, etcétera, etcétera, era realmente supina. Y ahora se le quiere dar a los gobiernos regionales una supervisión para que ellos justamente tengan y pongan mucho más trabas al desenvolvimiento de la actividad minera de lo que pueden hacer desde el gobierno central. A mí me parece muy riesgoso y peligroso. Yo creo que no solamente va a ser a la gran minería, ya que tú hablas de la pequeña y mediana, ellos también, entiendo, podrían ser perjudicados por esta enorme burocratización y mayor empoderamiento de gobiernos regionales que además por sí mismos están explicando lo mal que se ha llevado en el Perú el proceso de descentralización. Nosotros tenemos que volver a discutir, Gustavo, Fernando, el tema de la descentralización en el país, porque esto no ha funcionado. Que haya tanta corrupción, que haya tanta lenidad, que haya tanta incapacidad en la ejecución del gasto de los gobiernos regionales, no habla bien de ese proceso. Y por lo tanto yo creo que hay que meterle diente también a la reforma de la descentralización en el... Efectivamente, César, ha sido un gusto conversar contigo, pero quedamos en una siguiente ocasión para hablar precisamente del proceso de descentralización y cuál es la implicancia, qué se debería hacer, porque ya dentro de poco, en un año, se nos vienen elecciones regionales también y esperemos que esta vez el pueblo no elija a prontuariados, a personas que lo único que hacen es terminar robándose la plata del pueblo y no hacer las obras como tenemos, y lo has dicho tú, demasiados ejemplos, desgraciadamente, y entonces para poder ver qué podemos hacer a través de ello. Ha sido un gusto, César, tenerte con nosotros esta mañana. Pasamos a la pauta comercial y nos vemos en un ratito más con Gustavo ya para el cierre del programa. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas.
RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Bueno amigos, nos encontramos de nuevo en el bloque final para conversar con Gustavo Nakamura y ver un poco qué podemos recoger de estas tres interesantes entrevistas con José Muñoz, Alejandro Idacochea y César Campos. Gustavo, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Mira, la verdad, Fernando, contentísimo con el programa. Ha sido, José ha dado un marco de la fundación y cómo esto se va gestando en América Latina, pero concretamente en países andinos, y seguiremos apoyando. Sabemos que la otra semana, esta semana que está entrando, viene Libertad, también es un think tank amigo de Medellín, de Colombia. Recuerden que Colombia tiene elecciones el próximo año y tenemos que ser solidarios también con ellos en esta lucha por la libertad y la democracia. Pero me queda clarísimo me quedo con dos cosas fundamentales de este programa que hemos tenido. Uno, que ha quedado bien claro que nada va a ser posible si es que la empresa privada no sigue invirtiendo y tengamos dividendos. Porque de esa plata vamos a poder realizar las obras públicas, mejores escuelas, mejores hospitales y todo aquello que les prometen los gobernantes. Más allá que sea Pedro Castillo el gobernante en este momento, quien sea. Y creo que queda claro, en resumen, señora que me escucha, que nos escucha en estos momentos, que el principal problema no es si la política es la política A o la política pública B. Yo creo que el principal problema acá es que tenemos un gobierno en todas sus instancias que dicen una cosa un día y dicen el otro. Yo les pregunto, ¿ustedes contratarían como servicio de transporte para, no sé, su familia o los productos que tienen que movilizar una empresa que un día les dice que les va a cobrar 10 soles y al día siguiente les dice que va a cobrarles 20? ¿Podrían arriesgarse? ¿Podrían invertir en ellos? ¿Qué harían ustedes con un empleado, si tienen empleados en su empresa, o ya sea el familiar que los apoya, y no hacen las cosas, pero les dice que no hacen las cosas porque es culpa del otro? O sea, cuando vienen nuestros hijos y nos dicen, no papá, yo no hice la tarea porque fue culpa de mi hermano que no me dejó. Y eso es un poco lo que venimos escuchando de este gobierno, ¿no? Yo quiero hacer, pero a mí no me dejan. Pero al día siguiente sale alguien del mismo gobierno a decir, yo no quiero hacer porque él no quería, porque lo que dijo es al revés, porque no significa. Es un trabalenguas en el que estamos viviendo y desgraciadamente, señora que nos escucha, esto genera dudas para invertir, para hacer inversión privada, y como hemos dicho siempre, esa inversión privada es la que estaba pensando hacer usted o la que de repente necesita hacer usted en un nuevo refrigerador, en una mesa, en manteles, en algo nuevo para su negocio, una computadora para sus hijos. Esa es la inversión privada, la que hacemos nosotros los ciudadanos y es la que tenemos que defender. Y los impuestos que plantea este gobierno contra las empresas son para las empresas privadas, de todos los tamaños, y esas son las empresas que formamos nosotros, los micro y pequeños empresarios. Por más que digan, con un poco de gusto parece, que van a ir contra las grandes empresas pensando que van a hacer un Robin Hood que le quitará al rico para darle al pobre, lo que finalmente van a hacer es quitarnos a todos los que estamos buscando hacer una empresa de manera digna en este país, para no dárselo a nadie, que es la historia de los últimos 20 años en el Perú, que se lo queden los gobernantes en el bolsillo y acaben presos, como tenemos desgraciadamente demasiados gobernadores regionales y presidentes de la República. El famoso cambio de Pedro Castillo claramente no existe y no va a ir por el lado que prometió, muy probablemente. Ha sido un gusto tenerlos a todos ustedes hoy día sábado. Nos vemos la próxima semana con nuevos invitados para seguir hablando de políticas públicas. Un fuerte abrazo, que vaya bien. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas.